¿Cómo les fue hoy? Muy bien. ¿Está bien el bebé? ¿Todo en orden? Bendito sea Dios. Dios siempre es bueno. Espero que también nuestros amigos, viendo aquí al caballero y también allá al caballero. Tenemos 3 hermanos en esta noche. ¿Cuánto les damos la bienvenida? Un gusto que estén con nosotros. Sean muy bienvenidos a este lugar. El mejor lugar donde podemos estar hoy en tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo. Y la mejor manera es siguiendo el ejemplo de María, la hermana de Lázaro. Cuando Jesús llegaba a su casa en Betania, 2 hermanas, una de ellas se interesaba en todos los quehaceres, pero la otra, María, se interesaba en estar sentada a los pies de Jesús para escuchar lo que Él decía. Así que de igual manera, eso se aplica a nuestro tiempo hoy. Si nosotros estamos interesados en lo que Jesús dice, estaremos entonces escuchando lo que Él dice. De otra manera, los quehaceres podrán también quitarnos a nosotros valioso tiempo que después lo lamentaremos. Pero bendito sea Dios porque estamos aquí una vez más. Así como están, les invito a que cerremos los ojos. Vamos a tener una corta oración. Querido Padre, una vez más elevamos a ti nuestra voz para agradecerte porque tu misericordia ha sido con nosotros, por la vida y la salud del Señor y por el privilegio de abrir tu palabra en esta hora. Estudiaremos otro tema de suma importancia para tu pueblo hoy. Y es necesario que lo entendamos, oh Señor, que comamos esta parte y esta porción de este libro, la digiramos y podamos, oh Padre eterno, compartirlo también a aquellos que no lo conocen. Por lo tanto, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Muy bien. El hermano Dani hizo algunas preguntas que asumí que anoche todo se había entendido. Pero algunas respuestas de ahora me dejaron así como, ¿será que se entendió? ¿De qué hablamos anoche? Corriendo rápido. De dos bestias, cuyas bestias son 2 caras de la rebeldía, exactamente. Hablábamos que tenían muchas cosas en comunes, ¿no es cierto? Son poderes, crearán una alianza y ambos perseguirán al pueblo de Dios. Eso dice la Biblia. Pero decíamos que esa bestia, la primera que sube del mar, porque la otra sube ¿de dónde? De la tierra. De la tierra, pero la primera que sube del mar tiene 7 cabezas. Una de las cabezas sufre algo. ¿Qué es? Una herida de muerte. Pregunto, ¿esa cabeza tiene nombre? ¿Cómo se llama esa cabeza que sufrió esa herida? El sistema papal. Perfecto. El sistema papal sufre una herida. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué significa que sufre una herida? Bueno, yo les decía que Francia tomó al Papa Pío VI, que estaba en el Vaticano en Roma, y la manera en que sufre el sistema esa herida es cuando Berthier, el primer ministro de Napoleón, va al Vaticano y apresa al Papa Pío VI. Lo apresa y ¿qué hace con él? Se lo lleva ¿hacia dónde? Hacia Francia. Y muere en el exilio. Muere encarcelado. Al morir el Papa, entonces, ¿qué significaría eso
en el contexto de lo que leímos en Apocalipsis 13, 1 y 2. Que el sistema se debilita. Parecía que el sistema iba a acabarse, pero porque la herida era como herida de muerte. Pero ¿murió el sistema? No, pero estaba como agonizante. ¿Entienden entonces qué significaba la herida de muerte? ¿Está claro ahora? ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, entonces, hablar de la segunda bestia. La segunda bestia no sale del mar. ¿Sale de dónde decíamos? De la tierra. Lejos completamente de donde surge la primera bestia. Y esta bestia empieza a configurarse allá por los años 1700. Y empieza esta nación a formarse de la nada. Y como un manso cordero, empezó a ¿qué? A tener forma. Describía entonces la palabra de Dios que hablar de que como un cordero que tiene cuernos como de cordero, indica inocencia, pero también juventud. A una nación que recién estaba surgiendo, pero que con el paso del tiempo llegaría a ser más adelante una gran nación. Se ha convertido ahora esa bestia en lo que tal describe la Biblia, en una gran potencia, en un gran imperio. Sí, pero ha empezado a hablar como dragón. Eso es una mezcla bien rara, ¿no es cierto? Porque parece que es cordero, pero cuando habla completamente opuesto a la figura de un cordero. Algunos la han descrito, le han dado un nombre como la bestia esquizofrénica. Es decir, una bestia que tiene doble personalidad, que se comporta en determinado momento de una forma, pero en determinado momento asume otra conducta. Y realmente yo también comulgo con la idea de la esquizofrenia, porque es una bestia que surge de una manera diferente, pero se desarrolla y culmina de una forma completamente opuesta al principio. Esta bestia, que es un poder político, civil, hace, valiéndose del poder y la autoridad que tiene, hace que los moradores de la tierra, ¿los moradores de dónde? De la tierra. Cuando habla de la tierra, ¿es solamente la República Dominicana? ¿Estados Unidos? ¿Mi país El Salvador? No, de toda la tierra. Para que suceda tal cosa, quiere decir que entonces, en ese momento, en ese contexto, el mundo estará gobernado ¿por cuántos gobiernos? Por uno solo. Porque ahora mismo, relativamente, uso el término relativo, se aplica ahí. Relativamente, los países grandes de alguna forma hacen doblegar a los países pequeños. De alguna forma. Se los ilustro fácil. Y esto no solo en realidad en mi país, sino en los países que pertenecen a la misma línea de mi país, del tercer mundo así llamado, en el sistema capitalista. Entonces, ¿qué sucede? Los países grandes generan de alguna forma ayuda a los países pequeños. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pero esa ayuda no es como quien dice te doy y me olvido que te ayudé. Esa ayuda lleva consigo ciertos compromisos que la nación a la que se le ayuda está obligada a cumplir. Por ejemplo, en El Salvador hay un proyecto así llamado Millennium. Así se llama, Millennium. Ese proyecto es financiado por este país y tiene que ver con desarrollo en la infraestructura del país, específicamente en la red vial, en carreteras y de otras índoles, pero que solamente me enfoco en esa. Pero resulta de que conozco que algunos de los requisitos que este país exige para que ese proyecto, ese plan se ejecute en El Salvador, es necesario que la Asamblea Legislativa, lo que aquí se llama el Congreso, en El Salvador se llama la Asamblea Legislativa,
debe de hacer ciertas modificaciones a ciertos requisitos o a ciertos artículos que contempla la Constitución Nacional de la República. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Están obligados a hacerlo si quieren gozar de los beneficios? Se hace. Por ilustrarles nada más, el único país en el mundo que tiene presencia militar en casi todos los países del mundo, ¿qué país es? ¿Qué indica eso? ¿Estamos jugando o estamos viendo nosotros a un país pequeño? No, estamos viendo ¿a quién? A una megaestructura de país que tiene la influencia no solamente política, económica, sino también tiene la autoridad y el poder para poder ¿qué? Controlar. Indica entonces que cuando se cumpla tal cosa, que obligará a los habitantes de la tierra a que adoren, quiere decir que hará uso de ¿qué? De su poder para que el mundo entero se postre. Y eso será bajo un sistema de un gobierno universal. Que la Biblia dice que durará ¿cuánto tiempo? Poco tiempo, pero durará y existirá. Entonces, ¿qué hace este país? Obliga. Y a quien no lo obedezca, entonces tiene que pagar las consecuencias. Finalmente, cerrando esa parte, decíamos también que esta bestia, este país, crea y forma una imagen exacta de la primera bestia que todavía está con la herida mortal, pero casi que ya está esa herida sanada. Pero dice de que Estados Unidos le devuelve dándole aliento de vida a esa bestia que está herida. ¿Y de qué manera lo hace? ¿De qué forma lo hace? Creando una legislación cuya legislación le rinda honor, tributo a esa bestia. ¿Qué es lo que Satanás siempre ha querido desde que se reveló en el cielo? ¿Qué quiso Satanás en el cielo cuando era un querubín protector? ¿Qué quería? Que también a él se le rindiera ¿qué? Honor, honra y gloria. Honores y glorias que solamente se le pueden dar a Dios, que es el creador. El Lucifer, el querubín protector, ¿era Dios o era una criatura? Por lo tanto, le debía entonces, en todos los aspectos y en el sentido completo de la palabra, le rendía entonces y le debía honor, honra y gloria a su creador. Pero él exigía hacia él. Entonces, ¿qué es lo que ha querido entonces siempre Satanás a partir de ese punto? Que se le rinda honor. ¿Y qué mejor manera entonces que los gobiernos en este mundo, específicamente Estados Unidos de Norteamérica, que es el país poderoso, le haga entonces una imagen creando una legislación en donde se adore en esa legislación un día que le rinda tributo a él, que es lo que siempre ha deseado y lo que siempre ha querido? Porque el sábado de la Biblia, la ley de Dios, que para gran parte del protestantismo está anulada y clavada en la cruz, para mucha parte que no es del cristianismo, ni siquiera la reconocen que exista. Pero esa ley es eterna, porque su creador es eterno. Por lo tanto, entonces, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, específicamente, pero la ley completa exactamente, ¿a quién le rinde honor? A Dios. El cuarto específicamente rinde honor directo y específico a Él, porque Él es el creador. Amén. ¿Y cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque a la hora de su juicio, y adorad ¿a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Nota entonces que el cuarto mandamiento pide de nosotros la adoración al que es el creador. Pero la ley, el domingo específicamente, le dará honra y honor ¿a quién? ¿A Dios? No, porque todo lo demás, los otros 6 días que habla el cuarto mandamiento, la misma Biblia dice, y el mismo mandamiento dice, que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Pero que Dios nos dio 6 días
para que en él que hagamos nuestras tareas. Quiere decir entonces que el sexto día, o decir el número 6, los 6 días, ¿son obras de Dios o son las obras del hombre? Las obras del hombre. Porque en 6 días nosotros podemos hacer nuestras obras, pero el séptimo día, la obra es de ¿quién? Es de Dios. Tal cual cerramos el capítulo 13 y ahora vamos de una forma mucho más amplia. De hecho, déjenme decirles que este tema de hoy no lo terminaré hoy, lo haremos en 2 partes. La primera parte hoy y la última parte el viernes con la ayuda de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 17. ¿Lo tenemos? Muy bien. Su servidor le ha puesto como título a ese capítulo, allá está en la diapositiva. ¿Lo pueden leer? La mujer que cabalga la bestia. Un título bastante llamativo porque es lo que describimos justamente en lo que vamos a iniciar hoy. Y vamos al versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. ¿Y qué hizo? Y habló conmigo diciéndome. Nota, Juan está diciendo, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habla con él. Y le dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas. ¿De dónde sale la primera bestia de Apocalipsis 13? De las aguas. ¿Y qué son las aguas dentro del aspecto profético? Naciones, tribus, pueblos y lenguas, naciones, muchas personas. Entonces dice el ángel a Juan, te mostraré la sentencia ¿de quién? De la gran ramera. De la gran ramera. Recuerden que la ramera tiene también, ¿qué dice el mismo capítulo? Tiene hijas que son como su madre, ramera, es decir, son prostitutas. Entonces el ángel le dice a Juan, te mostraré la sentencia de la gran prostituta. Y le dice un detalle. ¿Quién es esa gran ramera? La que está sentada ¿dónde? Sobre muchas aguas. Es decir, aquella que está sostenida. ¿Sobre quién? Sobre la gente, sobre la multitud. La multitud es la que le da a esta bestia, ¿qué cosa? La fuerza. La fuerza. Versículo 2. Y dice, con la cual han fornicado, ¿qué cosa? Nota, todas las frases o las palabras que estamos usando en este capítulo son palabras asociadas a una relación marital, ¿no es cierto? A una relación, pero que esa relación es una relación ¿cómo? ¿Lícita o ilícita? Ilícita, porque de hecho es como dice, es ramera. Y si es ramera, entonces ¿tiene un esposo? ¿Qué tiene? Lo podamos contar, ¿eh? Entonces, empezando por ahí, estamos hablando de una figura que tiene que ver con ¿qué? Con una relación ilícita. Pero dice el versículo 2 que con esa mujer que es ramera han fornicado. Se usa una vez más una palabra también aplicada ¿a qué? A un acto lícito o ilícito. Ilícito. Y le dice que con esa mujer han tenido relaciones ilícitas. ¿Qué clase de personas? 1. Los reyes de la tierra. ¿Y quiénes más? Y los moradores de la tierra, ¿qué han hecho con esa mujer? Se han puesto como bien borrachos con esa mujer. Entonces quiero describirles nada más una forma de lo que estamos entonces queriendo decir aquí. A ver, tengo un poquito de dificultades con esto. Muy bien.
Gracias. Eso lo leímos. Esto no quiere coger, hermano Dani, pero a ver si me ayudas. Dime. Ahí está el detalle, hermano. Muchas gracias. Aquí voy a pasar toda la noche apretando esto. Muy bien. Una forma gráfica de ilustrarles qué cosa. Lo que dice. Una mujer que está sentada sobre una bestia. Una bestia. Y que sale lógicamente, ¿de dónde? Del mar, ¿verdad? Muy bien. La mujer que Juan ve. ¿Qué es? ¿Quién es esa mujer? Es esto. Esto. ¿Qué es eso? Es el Vaticano. Esa es la mujer. ¿Quién es la mujer? Esa es la mujer. ¿Por qué esa es la mujer? Porque nosotros vamos a encontrar las características exactas que muestra Apocalipsis, que se describen justamente a un sistema que es religioso, pero que ese sistema religioso, ¿cómo es? Es apóstata. Formó parte de la verdad, conoció la verdad, vivió la verdad, pero renunció a la verdad. ¿Cómo renunció a la verdad? Dejó de ver a Dios y adorar a Dios. ¿Por adorar a qué? A las imágenes que no tienen vida. Y empezó a crear, valiéndose de la ignorancia de las personas. Porque recuerdan que hablábamos un día de esto, que cuando se predicaba la palabra de Dios, se predicaba ¿en qué idioma? En latín. ¿Y quién entendía el latín? Nadie. Por lo tanto era hablar entonces sola la persona. Dios en su inmensa sabiduría entonces permite que la palabra de Dios salga de donde está y usa hombres que formaban parte del mismo sistema para que esta palabra llegase hacia dónde? Hacia toda nación, tribu, lengua y pueblo, y conociesen esa preciosa verdad. Amén. Pero este sistema, ¿qué fue lo que hizo? Se corrompió, se dañó y empieza a jugar con la conciencia de las personas. A raíz de ahí aparecen un sinnúmero de cosas que no son bíblicas, ni tienen apoyo bíblico, y que por lo tanto juegan con la voluntad de las personas. ¿Cuál fue una de tales cosas de las que estoy mencionando? Que si tú pecabas, podías comprar un certificado que se llamaba indulgencia. Y al comprar esa indulgencia, nota, ¿al qué? Al comprar esa indulgencia, tú recibías un certificado que te acreditaba como perdonado por tus pecados. Aparte de que debías presentarte ¿a dónde? Al sacerdote, confesar tus pecados, hacer una serie de rituales y rezos, y con eso estabas ¿qué? Perdonado. Pregunto, ¿la Biblia apoya tal cosa? No. Por lo tanto, entonces ¿qué? Empezó a crear todo este tipo de cosas que son más fácilmente llamados dogmas. Dogmas. Conocen el término, ¿verdad? Aspectos dogmáticos. Que en vez de clarificar y ayudar a las personas, ¿qué es lo que hacen? Le confunden. Y esos aspectos dogmáticos los instituyen como palabra sagrada y los revisten como justo, santo y bueno. Pero va en contra de la Biblia. Entonces las personas, valiéndose de la ignorancia, así entonces yo puedo tener perdón de pecados. Pues entonces la gente, ¿qué empezaba? Y esa es una forma de darle licencia a la gente para que siga pecando. ¿Es eso lo que Dios pide en su palabra? No. ¿Qué le decía Dios casi siempre? Jesucristo, ¿qué le decía casi siempre a las personas? Vete y no peques más. El sistema era opuesto a este sistema. ¿Y qué es lo que hacía? Vendía y vendía. Una forma, y miren cómo Satanás a través de estos sistemas ha tratado de imitar casi siempre la obra de Dios. En la última semana del ministerio terrenal de Jesús, ¿cómo entró Jesús a Jerusalén? Como un rey. ¿Y cómo entraban los reyes a la ciudad? No, entró como rey. Eran profecías mesiánicas dichas desde antes, que éste entraría montado sobre un... ¿Y quiénes generalmente eran los que entraban sobre un pollino o sobre un asno de la ciudad? Los reyes.
¿Entró Jesús entonces como rey? Sí. ¿La gente lo reconoció como rey? Sí, porque dijo, bendito ¿qué? El que viene en el nombre y decía, Hosana. Pregunto, si Jesús no iba como rey, ¿hubiese rechazado tal cántico y tal reacción de la gente? Claro que sí. Si no hubiese sido como rey. Pero él iba como ¿qué? Como rey. Por lo tanto, ¿el rey qué hace? Acepta los cánticos y la reacción de la gente porque sabía que él era el rey. ¿Estamos claros en ese punto? Sí. De hecho, los opuestos a Jesús le dijeron, manda a callar a esta gente. ¿Y qué dijo él? O les digo que si esta gente calla, las piedras hablarán. Entonces, el sistema papal, cuando llegaban a las naciones y a los pueblos, adelante iba un hombre sobre un caballo y gritaba a grande voz, la salvación ha llegado a esta comunidad, a este pueblo. Y la gente se avolcaba ¿para qué? Para comprar ¿qué? La indulgencia. ¿Te das cuenta? Y el que no tenía dinero estaba condenado ¿a qué? A morir en sus pecados. ¿Es bíblico tal cosa? Esa mujer ha hecho eso. ¿Símbolo de qué? De esta fotografía que está ahí, que es justamente el sistema papal. Una fotografía más que especifica eso. ¿Cuánta gente se congrega diariamente ahí? Multitudes. ¿Y qué hacen? Le rinden homenaje y adoración a tal cosa. Entonces, el sistema que sale del agua, la mujer que sale del agua es una mujer. ¿Y una mujer en la Biblia qué es? En el aspecto profético de una forma más clara, ¿qué es una mujer en la profecía? Es una iglesia. Encontramos una mujer en Apocalipsis 12 vestida de sol, con una corona de estrellas sobre su cabeza, la luna debajo de sus pies. ¿Sí o no? Sí. Y esa mujer es una iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque el dragón que está ahí, que la misma Biblia describe como Satanás, está esperando que esta mujer para a su hijo varón, y tan pronto ese varón nace, ¿qué es lo que quiere hacer el dragón? Destruirlo. ¿Lo encontramos tal cosa en la historia? ¿Sí o no? Está en la Biblia, pero ¿lo hemos confirmado en la historia? Claro que sí. Roma, tan pronto María dio a luz, ¿a quién? A Jesús su hijo. ¿Qué quiso hacer Roma? A Herodes específicamente, ¿qué quiso hacer? Matarlo. Entonces Herodes, que era el poder civil, en manos de Satanás, ¿qué quería hacer? Acabar con Jesús. Entonces nota, Jesús, una mujer, pero María, que era el símbolo donde vino, ¿es símbolo de qué? De la iglesia, de donde también Jesús como hombre venía y tenía un linaje. Entonces encontramos que ahora una mujer en Apocalipsis 17, pero vemos con características a esta mujer completamente diferentes a las de aquella mujer que está en Apocalipsis 12. La mujer de Apocalipsis 12 está vestida con todos aquellos elementos que Dios ha creado. La mujer que está en Apocalipsis 17 es una mujer que está adornada, pero con adornos propiamente humanos. Y entonces dice ahí, siguiendo más, ese sistema tiene un líder que es visible. ¿Qué tiene ese sistema? Un líder visible. Pero que es un sistema apóstata. Y es él, el líder visible. Déjame decirte que detrás de él no es de una forma específica la máxima autoridad en el sistema. Él no lo es. ¿Sabían eso, verdad? No es la máxima autoridad. Detrás de él hay así denominado alguien que se llama el Papa Negro, que de negro no tiene nada. Se llama así porque no es ¿qué? No es visible. Y cualquier papa que se opone a los intereses de este que está por sobre él, tiene serios problemas. Ejemplo, habríamos que preguntarle a Juan Pablo I, que murió a los 33 días de haber sido elegido papa. Este hombre quiso, con una acción muy noble y buena, reformar el sistema que había sido corrompido, y arreglando todos esos desbarates que estaban en el sistema, empezó entonces a tratar de alinear la iglesia a los 33 días.
le metieron en su comida arsénico y lo mataron. Qué raro, a los 33 días. Y 33 es el grado superlativo de una logia de la llamada la masonería. Y el grado 33 es justamente el nivel más alto. Y el que está en el nivel más alto es dentro del sistema conocido como el más iluminado, es decir, el más inteligente. Los que están por debajo de él o de ellos son como ignorantes. ¿Dónde entonces esto miran a la gran mayoría? ¿Por arriba de ellos, igual a ellos o por debajo de ellos? Ahora ustedes entenderán entonces el ojo que todo lo ve, que me dijeron un día de esto, en el billete de $1. ¿Hacia dónde está viendo ese ojo? Hacia abajo. Entonces este es el líder visible. ¿Estamos claros en ese punto? Así que vemos a la bestia con 7 cabezas, ¿verdad? Naturalmente las 7 cabezas que son, decíamos, poderes terrenales que constituyen una expresión visible del poder ideológico antagónico, es decir, confuso, y que está en contra de ¿quién? En contra de Dios. Quiero que leamos esta parte que es muy importante también. Satanás mismo es parte del símbolo ¿de quién? De la bestia, pues él es quien realmente actúa por medio de los instrumentos políticos. Los gobiernos políticos acercan a Dios o lo alejan de él. Cuando estos poderes están en manos de Satanás, ¿qué hace Satanás entonces? Van en contra de él. La manera más clara y específica que los gobiernos, cuando legislan y legislan en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, alejan a las naciones y a sus países de Dios. Por eso de la ley eterna de Dios se desglosan la mayoría de leyes que existen en la tierra. Pero cuando el hombre crea leyes que en vez de acercar su país a Dios, lo alejan, Satanás es quien controla eso, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Y son esos países que se han sometido a la supremacía de Satanás en el transcurso de la historia. Él es el gran tirano que sostiene y alimenta esta mega estructura de poderes corruptos del tiempo del fin, que Apocalipsis, ¿cómo la llama? Babilonia. ¿Y Babilonia qué es? Toda la confusión que existe. De hecho, Babilonia, en su lenguaje original babilónico, que era el arameo, es Babilón. Babilón. Y Babilón es Babilonia en español, pero tiene un significado dentro del idioma babilónico. Y el significado es la puerta de los dioses. Eso significa Babilonia en el idioma, ¿qué? Babilónico. Recuerden, a que mañana si les preguntan, digo el viernes si les preguntan, no se les olvide, en el idioma babilónico, Babilonia es Babilón, que significa la puerta de los dioses, que los hebreos despectivamente relacionaban con Balal. ¿Le suena algo a Balal? Como Baal, ¿verdad? ¿Y quién era Baal? El dios pagano que tomaba diferentes formas de acuerdo a la cultura. Y no me gustaría ni para ustedes ni para los que nos están viendo es ser bastante descriptivo con Baal en las diferentes culturas. Pero hay muchas formas interesantes que la misma Biblia describe. Solo déjenme decirles, para que ustedes tengan una idea, que Baal, en todas las formas que se describe, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, Baal siempre tiene que ver con sexualidad depravada. Cuando yo les digo sexualidad depravada, ustedes ya se forman la idea entonces de qué era lo que significaba adorar a Baal. Por eso es que en los sistemas paganos, siempre quienes dirigían los cultos paganos eran hombres o eran mujeres. Mujeres. Siempre, casi siempre. Y solo en el paganismo existían sacerdotisas. Solo en el sistema pagano. Entonces eran las mujeres las que incitaban a adorar ¿a quién? A Baal. ¿Pero a través de qué manera? De una sexualidad como depravada. Por eso Dios nunca permitió que dentro de su pueblo, a lo largo de la historia bíblica, no hubieran mujeres que sacerdotisas,
sino el sacerdocio fue dado ¿a quién? ¿A quién? A los hombres, y no a todos los hombres, a algunos. Solo les doy ese paréntesis para que ustedes vean entonces cómo Satanás está socavando tal fundamento aún en la actualidad dentro de la iglesia. ¿Pueden ver esa lucha ustedes claramente? ¿Sí? Así que recuerden, ni la Biblia ni nada tiene que ver ni con anciana ni con pastora. Ese es un punto completamente fuera de contexto. Pero Satanás es ¿quién qué? El que gobierna y dirige ¿a quiénes? A los países que están en oposición a él. Pero dice que la mujer está vestida ¿de qué? O que la bestia está vestida ¿de qué? ¿Qué color tiene la bestia? Rojo. Rojo. Y mira el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Yo les ilustro de esa manera. Una mujer que es prostituta. ¿Y con quiénes se prostituye? Con los reyes ¿de dónde? De la tierra. Y hablar de reyes, porque estamos hablando de una época donde existía la monarquía, en la mayoría de los casos. Entonces estamos hablando de que los reyes, ¿qué representaban los reyes en los pueblos? La máxima autoridad. Y lo que el rey decía, en nuestro tiempo, en un lenguaje más actual, hablar de rey, entonces estaríamos hablando de los gobiernos, y los presidentes, los ministros que dirigen los gobiernos terrenales. Entonces, esta mujer, ¿qué ha hecho? ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué es la iglesia con el sistema papal? ¿Qué ha hecho entonces con los gobiernos? ¿Sea qué? Ha fornicado con ellos. La fornicación es una unión ilícita. ¿Por qué es ilícita? Porque Dios no la aprueba. ¿Por qué es ilícita? Porque Dios no la aprueba. Dios aprueba a cada una de estas instituciones, pero cada una en su esfera de operación. Se los ejemplifico. En la época de Jesús, cuando gobernaba el Imperio Romano, cierto grupo de los fariseos trataba de encontrar a Jesús en cualquier cosa culpable para encontrar razón de poder demandarlo ante las autoridades. En cierta ocasión le dijeron a Jesús, esos mismos fariseos, le dijeron, ¿es lícito dar impuesto a César? Jesús dijo, ¿qué dijo? Denle a César lo que César pide, pero también a Dios lo que es de Dios. Pregunto, ¿hay dos sistemas operando en ese ejemplo? Sí. ¿A quién representa César? No. ¿A quién representa César? Si Roma colectaba impuestos, ¿qué representa entonces Roma en ese sentido? Un gobierno civil. ¿Un gobierno qué? Civil. ¿Hay que pagarle al gobierno los impuestos que el gobierno pide? ¿Sí o no? ¿Es este un imperio que también pide impuestos? ¿Y qué dice Dios que hay que hacer? Así que ten cuidado con el montón de dependes. Y hacerse los mareados al final del año, que no. Dios dice, a César lo que es de él, y a Dios lo que Dios pide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el punto? Pero ¿a quién representa entonces, en este caso, cuando dice y a Dios lo que es de Dios? Su iglesia. Porque a quién, nosotros como iglesia, damos el diezmo a Dios. Entonces nota, la iglesia, el ámbito religioso, y César, el ámbito ¿qué? Civil. Ahora, Jesús reconoció los dos sistemas, pero cada uno ¿en dónde? En su área. Pero cuando estos se unen, eso en la Biblia ¿qué es? Fornicar. Y esa es una unión ilícita. ¿Y qué es lo que han hecho los gobiernos con la iglesia a lo largo de la historia? ¿Formado una qué? A eso se llama fornicar. Por eso esta mujer, que es la iglesia papal, católica, apostólica y romana, se constituye una ramera. Ahora, para ustedes, pero también para los que nos miran en la red social, no quiero que se tenga una mala impresión de que se está hablando
de los católicos. No, yo no estoy hablando del catolicismo como persona, estoy hablando del catolicismo como un sistema religioso corrompido que la Biblia dice. Pero yo creo firmemente, porque también la Biblia me dice que aún dentro de estos sistemas religiosos que están corruptos, hay muchas personas que son fieles y sinceras a Dios. Y esas personas, al conocer la verdad que nosotros estamos obligados a mostrársela, la aceptarán, la conocerán y la vivirán. Y vendrán a formar parte de este pueblo. Indica entonces que estas personas deben de entender por la misma Biblia, como nosotros, de cómo Satanás ha corrompido los sistemas y cómo debemos de identificar tal cosa para entonces no seguir metidos, embriagados con el vino de Babilonia. Porque si la persona acepta a ciegas lo que dice una persona sin constatar en la Biblia, sino porque simplemente lo dijo, eso es estar emborrachado por el vino de Babilonia. Y mira que cuidado, que a veces también, aún dentro de aquí de la iglesia, nosotros nos podemos emborrachar. Cuando digo emborrachar, me estoy refiriendo a ¿qué? A tener la misma conducta que tiene ese sistema. Tú nunca debes de creer a ojos cerrados lo que yo te estoy diciendo. Nunca lo hagas, ni porque yo lo diga, ni porque lo diga el pastor, ni porque lo diga el anciano, ni porque lo diga nadie. Escucha lo que dicen los líderes, escúchalo. Pero como los bereanos, vete y constata por ti mismo que tal cosa que se dijo tiene el apoyo y el sello de un escrito está. Pero en este sistema que está corrompido, lo que se dice viene de Dios. Sin ver la Biblia, ni siquiera la mayoría tiene la Biblia, y si la tienen no la escudriñan, etcétera, etcétera. Por tal razón entonces nosotros debemos de ser como lúcidos y racionales en nuestro sentido de ver las cosas y de entenderlas. Porque el que no lo hace, la Biblia le llama que está como emborrachado. ¿Y cómo están los reyes también dice? Embriagados. Esta es una forma gráfica de ilustrarle cómo los dos poderes tienen una relación ilícita. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Ve? ¿Este señor representa un poder? Sí. ¿Qué poder representa? ¿El poder qué? Civil. Y el otro señor, cabeza visible de otro poder. ¿Qué poder representa? Religioso. Pero falso. Pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El ámbito civil con el ámbito religioso. Entonces vemos claramente que la Biblia nos dice, y lo vemos en la realidad, que hay una relación que ilícita. ¿Puede la iglesia involucrarse en la política? ¿Podemos? No debiéramos. No debiéramos. Cada una de las cosas, ¿en dónde? En su esfera. Pero miren, no solamente con el señor Trump, presidente de este país. Allá también lo vemos con Obama, que es de este país. Pero aquí también lo vemos con el señor Correa, que fue presidente de ¿dónde? Del Ecuador. También con el señor Evo Morales, quien es actual presidente de Bolivia. Lo vemos con el señor Maduro, actual presidente de Venezuela. Pero también lo vemos con el señor de México, el presidente de México, Peña Nieto. Y aquí vemos que cuando este señor se presentó ante los gobernantes de este país, aún hasta las almas más duras se doblegaron, como este señor, que renunció días después cuando el Papa estuvo en el Congreso. Era de la línea dura del Partido Republicano en este país, que ha visto a los inmigrantes de una forma tan despectiva. Cuando este señor empezó a hablar y a tocarles cuerdas sensibles de la historia de este país y cómo este país nació, entonces este señor visiblemente empezó ¿a qué? A llorar, y a los días renunció. Ese poder ¿tiene realmente poder para hacer tal cosa? Lo estamos viendo. Y mira, mi país no está exento. También mi presidente Salvador Sánchez Serén tiene vínculos con él. De hecho, les he dicho más de una vez, en mi país hay iglesia oficial de acuerdo a la Constitución Nacional de la República. ¿Qué iglesia hay? Católica, Apostólica y Romana. Dice la Constitución Nacional de la República. En el Perú, de igual manera. Y vemos también aquí a Hollande, el presidente o ministro de Francia. Y aquí lo vemos con quién. Con quien este señor, actual presidente
de la República Cubana, Raúl Castro, quien ha mantenido una distancia con este país por los sistemas políticos que mantienen, pero que quien logró restablecer esas relaciones diplomáticas. ¿Quién fue? Los mismos señores lo dijeron. Hubo un intermediario que nos ayudó ¿a qué? A restablecernos. ¿Qué tiene que ver eso? Nos damos cuenta entonces de cómo les estoy nada más ilustrando en la realidad lo que la Biblia dice, que hay relaciones y alianzas que Dios las desaprueba. Y vemos también la monarquía, la señora reina Isabel, que también tiene vínculos con este señor. Así es que vemos que el capítulo 17 del versículo del 3 al 5 nos habla de que ese poder tiene una ornamentación externa basada en colores opuestos a la de la mujer de Apocalipsis 12. La mujer de Apocalipsis 12 vestida de blanco, esta está vestida de color púrpura, opuesto. Aquella está adornada de la luz del sol, esta está adornada ¿de qué? De oro, piedras preciosas y de perlas. ¿Cómo se deben de vestir las hijas de Dios? ¿Como la mujer de Apocalipsis 12 o como la mujer de Apocalipsis 17? ¿Cómo? ¿Y cómo está vestida, decíamos? En conclusión, la mujer de Apocalipsis 12 refleja la gloria de Dios. La mujer de Apocalipsis 17 refleja la gloria del hombre. Por eso es que nosotros, como adventistas, no usamos anillo. Que estamos casados, usted no necesita el anillo para estar casado. Usted lo que necesita es ser fiel a Dios. Amén. Ser fiel a Dios, porque cuando usted es fiel a Dios, usted es fiel a su esposa. Amén. Discúlpeme, pero yo no ando bromeando. Yo voy por delante y de frente. Más tarde Dios no me va a pedir cuentas, porque yo lo dije a su iglesia aquí. Amén. Y con todo el permiso, mi querida, pero tampoco usamos ¿qué? Ni aretes, ni pantalones. Si esta va a ser la última semana, Dani, lo siento. Pero es que las hijas de Dios se visten como la iglesia en Apocalipsis 12. Amén. Reflejan a Dios en su vida, en su ropa. Cuando tú te vistes de una forma desordenada, ¿le das gloria a Dios o te das gloria a ti? Díganmelo. ¿Te pones porque te gusta? No porque le gusta a Dios, porque si le gusta a Dios, a la hora de comprar ropa, te preguntaría, Señor, ¿esto será correcto que me lo ponga? Porque yo lo que quiero es adorarte a ti, servirte a ti y agradarte solo a ti. Pero si te agrado solo a ti, entonces tú vas a considerar ese punto a la hora de vestirte. Pero cuando tú no consideras ese punto, entonces quiere decir que, mira, si tú de tal cosa no me interesa, pero lo que me interesa es que esto está de moda y me gusta. Disculpen, pero por delante y derechito. Esta mujer basa su ornamentación externa en ella misma. De hecho, la pintura en la cara, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Lo usaban las prostitutas en Egipto. Sí. ¿Y se ha metido hasta dónde? ¿Dónde? Hasta aquí. Por eso hoy no cualquier persona llama al pueblo a la santidad, porque saben que tienen los caites metidos en el charco también. Pero yo no soy de los que retrocedo, voy hacia adelante y llamo al pueblo de Dios de este lugar a que este pueblo se mueva a la dirección de su Dios. Amén. Esta mujer dice que está vestida ¿de qué? De oro. ¿De qué más? De perlas. ¿Y de qué otras cosas? De piedras preciosas. Y tenía en su mano un cáliz que está de oro y que está lleno ¿de qué?
de abominaciones. ¿Qué significa el vino del furor de la fornicación que tiene en la copa esta mujer? ¿Qué significa tal cosa? Todas las montonadas de porquerías dogmáticas y de falsas doctrinas que están metidas en esa copa y que le ha dado a beber esas falsas doctrinas. ¿A cuántos? A todos, a todos, a todos, aún hasta nosotros aquí dentro. Todavía seguimos con cosas por ahí, con ciertas creencias que tienen su origen allá y se han metido aún aquí. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Y cómo se llama? Babilón. Babilón, ¿qué significa qué? Babilonia. Que en el idioma babilónico tiene un significado. ¿Y cuál es? La puerta de los dioses. Y que además tiene y está llena de ¿qué? De abominaciones de la tierra. Así que ahí tienen a esa mujer, ¿eh? Con una copa. Y mira cómo está adornada. ¿Pueden ustedes concebir la idea de que una hija sierva del Dios Altísimo esté vestida así? ¿Puede? Y si lo hace, pues no es hija de Dios, porque no agrada a su Dios. Y la vemos de esta manera aquí, bien expuesta, mira, en todos los aspectos. Así que ya hemos visto que Babilonia, lo que significa confusión. Y se viste de qué dice, de color púrpura. Y mira esa iglesia, el sistema apóstata tiene el color ¿qué? Púrpura. De hecho, el color al rojo así, o al rojo vivo, viene de la antigua Babilonia, de la época de Nabucodonosor y todos los monarcas que dirigieron Babilonia. Porque de hecho los caldeos, que eran los sacerdotes del imperio babilónico, se vestían ¿de qué color? Rojo. Por eso caldeos, caldero. Caldeos, caldero. ¿Y cómo es el caldero? ¿Qué hay en el caldero? Fuego, al rojo vivo. Y ese es el mismo color que este sistema usa. En cambio la mujer de Apocalipsis, ¿verdad? 12 ya hemos visto que está adornada de una manera diferente. Pero dice que tiene oro. ¿Ustedes saben de qué es esta parte? Todas estas partes que tienen es oro. ¿Qué más? Ustedes pueden verlo ahí, grandes maravillas que tiene la Capilla Sixtina. De hecho tienen también moneda, que es el euro, dentro del sistema europeo. Pero dice que esa mujer, en el versículo 6 y 7, está ebria de la sangre de ¿quiénes? De los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Quiere decir entonces que la mujer está emborrachada. ¿Por qué? Porque ha matado y perseguido al pueblo de Dios. ¿Quién fue el primero que mató al primer miembro de la iglesia de Dios? ¿Quién fue el primer hombre que mató al primer miembro de la iglesia de Dios? Caín. Porque la primera iglesia en la tierra tenía 4 miembros. La primera iglesia: Adán, Eva y sus 2 hijos. Y mira que desde que el pecado entonces viene, aparece el fenómeno, ¿eh? Siempre en la iglesia que hay trigo, cizaña. Abel trigo, Caín cizaña. El uno mató al otro. Jesús dijo en Mateo 24: el hermano entregará ¿a quién? Al hermano, el hijo al padre, el padre al hijo. ¿Se cumple? La palabra es fiel y verdadera. Pero dice Juan que cuando ve a la mujer que está borracha por la sangre de matar tantos millones de cristianos a lo largo de la historia de la época medieval, dice que él cómo quedó cuando ve tal visión. Asombrado, y mira, hay redundancia en el asunto este. Y dice, asombrado con gran asombro. Y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir el misterio. Hasta ese momento es un misterio, sí, porque Juan no lo conoce. Pero él dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y que tiene también 10 cuernos. Una forma básica es de ilustrarla fácil es esto. Entonces, ¿qué está viendo Juan? A esta mujer que tiene una copa, tiene un cáliz en la copa del vino del furor de la fornicación de ella con los reyes de la tierra y de todas las personas
que habitan en la tierra. Esto es lo que Juan ve de una forma gráfica. Pero dice que quedó ¿cómo? Asombrado. ¿Y cómo? Con grande asombro. Y aquí vemos a esta mujer simbolizada en este sistema que está aquí. La razón real del asombro de Juan radica en que él está mirando a algo pequeño, no, una mega estructura religiosa, y que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Quién pensaría que la iglesia cristiana fundada por Jesús llegaría a semejante condición espiritual? ¿Quién pensaría tal cosa? Déjame decirte que esta iglesia, que ahora es apóstata y que ha seguido esa ruta de apostasía, en algún momento formó parte del pueblo de Dios, porque viene de la época de la iglesia primitiva. Y cualquier persona que actualmente milita en ese sistema y dice, nosotros fuimos antes que ustedes, dice, usted tiene razón, eso es bíblico, surgieron allá. Pero yo también le respondo y le digo, bueno, sí, fueron antes que mí, pero también fueron los primeros que apostataron. Los que renunciaron a la verdad, los que renunciaron a lo que Dios exige y pide, también. Pero vuelvo a decirles, el sistema es corrupto, es corrompido. Las personas también que forman ahí, que reconocen a Jesús como su único Salvador y exaltan su palabra por sobre cualquier otra cosa, esas personas también son personas a quien Dios desea salvar. Y de hecho la gran mayoría se salvará. Así que nosotros no debemos de crear conflictos ni crear problemas con ninguna otra persona de otra institución religiosa. Al contrario, mostrémosles la verdad tal cual es. Y si vamos a entrar en alguna discusión donde nos salgamos fuera del cuadrito, dejemos las cosas en su lugar, porque no es bueno pelearse con la Biblia. La Biblia es ¿para qué? Dice el mismo Pablo, le dijo a Timoteo, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Hay que aprender entonces. Pero en el proceso de enseñanza y aprendizaje hay cosas que tengo que corregir, que tengo que dejar y aprender otras. Dejar las que no son buenas y aprender las que son buenas. Me corrige si estoy en el error. Es decir, si yo adoro a otro que no es Dios, eso es ¿qué? Idolatría. Y Dios dice de que no comparte su adoración con nadie. Él es un Dios fuerte y celoso. Si Él es fuerte y celoso, entonces ¿debo yo de adorarme a mí mismo, siendo vanidoso? ¿O adorar a otras cosas, a la naturaleza antes que a Dios? No, todo lo contrario. Adoremos a Dios, el creador del universo, del cielo y de la tierra. Amén. Pero la mujer, ¿cómo estaba? Ebria. A ver, mi querido, si podemos poner audio ahí para escuchar algo. Nada más te doy una fotografía aquí de lo que pasó. De hecho, el circo, ¿dónde tiene su origen el circo? En Roma. La gente pagaba, pero no para ir a ver bailar a mujeres, no para ir a ver al trapecista hacer malabaridades por ahí, no para ir a ver al payaso que contaba chistes, sino para ir a ver a los fieles de Dios morir por la verdad, siendo destrozados por los animales salvajes, o para meterlos en cebo y petrificarlos de esa manera y dejarlos prendidos como antorchas dentro del sistema de Roma. ¿Te parece? Estar yo aquí prendido y dando fuego ahí solo por creer en la verdad. Eso pasaba en Roma, y ahí lo ilustro. Y aquí viniendo un poco más hacia adelante, la hoguera, morir por la verdad, quemado y vivo. Cuando Juan ve a la mujer emborrachada con la sangre de los mártires, es cuando vemos todas estas cosas. Este poder se deleitó en matar, porque se opusieron a ellos. Pregunto, ¿sucederá esto una vez más? ¿Dice la Biblia que pasará otra vez? ¿Sí o no? Sí. Por eso aprendamos a vivir fiel a Dios ahora, hoy, y seamos el pueblo que Dios espera de nosotros. Amén. Ahora sí ponemos, dámele play, querido.
es un corto videíto que ilustra de una forma bien gráfica lo que realmente Juan ve en visión, y lo pongo ahí simplemente para que ustedes noten. Si no nos da audio está bien, no hay problema. Nada más para irle narrando entonces, ya que no tenemos audio, podemos ver cristianos entrando ¿a dónde? Al circo romano. ¿Cómo está ese lugar? Lleno de personas que han pagado para ir a contemplar una escena como la que estamos contemplando nosotros aquí. Esto desde luego es una forma ilustrativa de lo que la historia nos cuenta acerca de tales acontecimientos. Se nos quedó pegado ahí, ¿no? Y ahí vemos, se arrodillan y todos están agrupados, porque denota que el pueblo de Dios en la verdad debe estar ¿cómo? Unidos. Pero la gente se deleita y se pone en pie, y vemos al emperador, que la gente eufórica y emocionada, excitada por lo que están viendo, esperan algo más de lo que están contemplando. Pero ahí no escuchamos lamentablemente, pero vemos qué están haciendo los que están arrodillados. Cantan, adoran ¿a quién? A su Dios, porque en medio de la dificultad y la crisis, Dios está con los suyos. No cabe duda de que muchos tendrán que morir, porque han existido mártires y volverán a existir mártires que ofrendarán su vida para que otros, por la muerte de ellos, acepten y conozcan la verdad. Amén. Pero vemos también a inocentes niños que son parte de ese pueblo también que está ahí. También ellos sufrirán las consecuencias de tal cosa. Los animales, instigados ¿por quién? Por la gente. ¿Por quién está siendo instigado? ¿Quién es el que mete el agitamiento, la agitación en los animales? La gente. Satanás. Satanás. ¿Puede Satanás meterse en una persona? ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Puede Satanás hacer lo mismo con los animales? Sí. Satanás hace tal cosa. ¿Y cómo salen esos animales? ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a devorar carne. Carne. Por eso dice Pedro que el león rugiente anda buscando a quien devorar, símbolo de Satanás, que quiere acabar ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Por eso hemos titulado esta semana eventos apocalípticos que describen la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Dios y Satanás en la vida de la iglesia. Y la gente sigue a la expectativa, la gente está pendiente de qué es lo que seguirá y de qué manera se dará tal cosa. Se ponen en pie, sí, para ser los primeros en observar cómo los salvajes animales acabarán con la vida de estas personas que están metidas ahí, simple y sencillamente por ser fieles a Dios. Y Satanás se avalancha sobre las personas cuando se mantienen fiel. Por eso dice Apocalipsis 12:17 que Satanás se llenó de ira contra la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y vemos las reacciones de las personas, mismas reacciones que Satanás crea en ellas, de burla, de asombro, pero que no les conmueven nada. Que la gente que está ahí muriendo, está muriendo no porque son asesinos, no porque son delincuentes, no porque son ilegales, sino porque son fieles a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien envió. Amén. Amén. Satanás sigue haciendo de las suyas. Y ven cómo realmente una y otra vez, de una manera u otra, Satanás quiere destrozarnos, como estamos viendo en ese video lo que está sucediendo. Pero viene la parte más dolorosa. Nuestros hijos, los niños, tratan los adultos de cuidarlos, de protegerlos, pero es imposible que tal cosa suceda.
y caen en las garras de Satanás. Esta iglesia se deleitó haciéndolo. Ese sistema apóstata se deleitó haciéndolo por siglos tras siglos, hasta que finalmente las voces de ellos que alababan y que adoraban a su Dios han sido callados por la furia del enemigo. Esto es nada más una forma ilustrativa. Pero la Biblia dice que habrá gran tribulación cual nunca ha habido. Si eso fue terrible, lo que espera a nosotros de aquí hacia adelante no es nada comparado. Ni siquiera la Biblia lo describe, dice como nunca ha habido. Hermanos de Copey, ¿ustedes tienen la idea de lo que eso significa? Hermanos, esta semana que te haga reavivar el espíritu que hay en tu vida. Levántate y resplandece, mi querido hermano. Levántate y resplandece para tu Dios, hermana. Me imagino es tu esposo. ¿Se dan cuenta cómo realmente otros atrás entregaron sus vidas por esta verdad? Y nosotros que hoy jugamos con la verdad, jugamos a ser cristianos. Los sábados somos cristianos y en la semana somos mundanos. Esta gente estaba ahí no porque eran mundanos, sino porque eran fieles a Dios. Amén. Es tiempo de levantarnos, queridos. Amén. Es tiempo de consagrar nuestras vidas al Señor Jesús. Amén. Amigos que están aquí, caballeros, esto es lo que la Biblia dice de que espera a la humanidad. Pero Dios en su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso no significa que no puedas morir como ellos. Si Dios ha creído que tú y yo vamos a ser personas que por creer lo que creemos y vivir lo que vivimos y tener a nuestro Dios en nuestras vidas, tenemos que pagar también con nuestra vida, vivir la verdad de esa manera, que alabado sea el nombre de Dios. Amén. Porque si la muerte de estos no fue en vano, la muerte de ellos está asegurada en los libros de la vida eterna. Ningún acto, por mínimo que sea aquí en la tierra, cuando se hace en favor de Dios y de la salvación de los demás, Dios al final de la historia compensará con la vida eterna y con grande galardón a esos que se han mantenido fiel. Amén. Pero aquellos que conociendo la verdad como también nosotros la conocemos y no han valorado esa verdad y no han creído en esa verdad, y esa verdad no los ha cambiado en nada, que pasamos la semana aquí pero esta semana no hizo nada en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos llamó una y otra vez a vivir la vida a la altura que Dios pide, pero no pasó nada en nuestra vida, entró por un lado y salió por el otro, y al final de cuentas se acabó la gracia. Todos los casos están divididos para vida eterna o para muerte eterna, y al final tocará pagar entonces de igual manera con la muerte. Pero ahora, ¿quién es el cargado de dar justicia a los desobedientes? Dios. Dios pagará a cada uno según sus obras. ¿Vale la pena entonces servir a Dios, hermana Gladys? Hoy más que nunca Dios espera de su iglesia que viva a la altura de lo que esta iglesia es, una iglesia santa, vestida de la justicia de su Dios. Amén. Yo no puedo terminar en esta noche. Y nos vamos a quedar ahí en su primera parte. El capítulo falta. Lo terminamos el viernes con la ayuda de Dios. Pero esta noche no puedo terminar mi tema sin antes llamar a ustedes a moverse de la situación en la que están. Si tú estás viviendo a la altura de lo que Dios dice, que Dios te siga sosteniendo para seguir siéndole fiel a Él. Amén. Pero si tú crees que tu vida no ha sido la mejor vida, si tú crees que tu cristianismo no ha sido el mejor cristianismo y de hecho tu vida ha influenciado negativamente a los tuyos, a tus hijos. Mira, ¿sabes por qué a los muchachos ahora no les gusta la iglesia y se van de la iglesia? O si están en la iglesia están a la fuerza. No les gusta, ¿saben por qué? Porque el Dios que ellos ven, lo ven en la vida tuya. Y así como tú te comportas, es la imagen que ellos se forman de cómo es Dios.
Te pregunto, entonces, ¿a qué clase de Dios reflejamos nosotros a nuestros hijos? Pregúntate nada más. Reflexiona. Esos niños que han muerto ahí, solo de forma ilustrativa, la sierva de Dios en una visión vio que esos niños estaban vestidos, dice, en el cielo, con una vestimenta blanquita, pero con una orla roja en su vestidito. Esos niños. Y dice de que esos niños tenían alas y volaban a las alturas de los árboles. Ella dice que preguntó al ángel, ¿qué es esa cinta roja que tienen esos niños en su vestimenta? Y el ángel le respondió, son niños que murieron por la verdad. Quiere decir entonces que aquel fatídico día, cuando Herodes mandó a matar niños menores de 2 años, queriendo matar a Jesús, esos niños estarán un día en el reino celestial, descritos por la sierva de Dios en esa visión y vestidos de esa manera. Pero también al final habrán niños como los nuestros, que inocentemente estos bebés también tendrán que morir. Y hay una parte que me quiebra a mí siempre, es que también en el cielo habrán niños sin sus padres. Padres que probablemente están en la iglesia hoy con sus hijos, pero que esos niños se salvarán y sus padres no estarán allá para estar con esos niños. La sierva de Dios dice que en el cielo habrá un gozo completo. Y dice de que estos niños, cuyos padres no están allá, serán por los ángeles llevados al árbol de la vida. Eso es un motivo de alegría, pero no cabe duda que es tristeza al darse cuenta de que mi hijo está en el cielo y su padre esté perdido por la eternidad. ¿Te das cuenta la tarea que tienes con tus hijos? ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Que el Espíritu de Dios les toque. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Te pregunto, ¿es tiempo de consagrar nuestras vidas? ¿Es tiempo? Yo voy a hacer un llamado directo. Hermanos, hay algo que en tu vida te amarra y que tú sabes que es ese hábito, esa conducta te tiene tan preso y presa que no te deja vivir para el Señor Jesús como Él quiere. Hay alguien en esta noche que le quiere decir al Señor Jesús viniendo aquí, Padre, tú sabes lo que me cuesta. El hermano está llamándome, me está diciendo que pase al frente y que tú me vas a ayudar, pero a mí me cuesta en mi humanidad. Pero en esta noche, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser también una persona que viva para ti y que también al final mi vida sea un sermón predicado para que otros te crean en ti, en mi vida. Pero hay cosas en mi vida que no dan la claridad de quién soy realmente, si soy tuya o no soy tuya. Pero en esta noche yo quiero, Padre, que me ayudes a romper con todas esas conductas y cosas. Pero voy al frente para que en tu nombre, Señor, que es poderoso, me ayudes a vivir a la altura de una sierva y siervo tuyo. Amén. ¿Hay alguien en esta noche que quiere venir aquí y decirle al Señor Jesús, rompo mis cadenas, rompe mis cadenas, que solamente tú eres el Todopoderoso para hacerlo? Amigos que están aquí también, el llamado es para ustedes. No hay tiempo que perder. Probablemente haya sentido de alguna forma como muy pesado o muy directa las cosas, pero eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que la Biblia describe. Y yo no puedo entonces decirte algo que va a halagar tu oído, obviando una preciosa verdad cuando sé que tu vida estará en peligro. Por lo tanto, entonces es mi deber en esta noche decirte a ti, caballero, y a los caballeros que están aquí, de que más vale tomar decisiones para el Señor Jesús hoy y no al final recibir su ira a través de 7 copas postreras que tendrás que sufrir por haber sido desobediente al llamado de Dios. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Estamos a la mitad apenas del capítulo. El viernes, con ayuda de Dios, terminaremos.
Y yo espero que el viernes de nuestros amigos aquí haya alguien dispuesto a decirle al Señor Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi vida porque quiero que también mis hijos, su vida esté por la eternidad contigo. Si te interesan también tus hijos, vive la vida tuya como Dios manda. Tú vas a ser madre. ¿Desearías que tu hijo esté en el cielo? ¿Tú desearías estar allá? Tú también. Desde ahora mismo donde está, desde ahí, enséñenle quién es Dios. Háblale que Él te escucha. Cuéntale lo que Dios ha hecho de ti porque Él te escucha. Y a cada uno de nuestros hijos de la mejor manera. ¿Quieren que los muchachos sean hombres fieles aquí en esta iglesia? ¿Que estos jovencitos lo sean? Amén. Sélo tú. Sé tú primero. Porque ellos miran quiénes son sus padres. Para ellos también seguir el ejemplo. Y si ellos viéndote a ti van en dirección contraria, encomiéndale a Dios el camino de ellos, porque Dios es todopoderoso que te los traerá. Es un desafío y un reto para cada uno de nosotros. Amén. Entonamos el canto, mi querido hermano. La redención está muy, muy cerca. ¿Cuántos ayer llamaron a alguien para que estuviera hoy aquí? ¿Llamaron? ¿Llegaron esas personas? ¿No? ¿Algunos? Algunos. Si no están aquí y los llamaste, siga orando y llámele para que venga el viernes. Pero por sobre todo, que un día, cuando su nombre sea llamado en el cielo, diga, aquí estoy, Señor. Aquí estoy porque alguien se interesó por mí. Y así como alguien se interesa por ustedes, Julián, por ustedes, hermanos, Rodolfo Flores también quiere que su iglesia, la iglesia de Dios, sea una iglesia fuerte para Dios. Hace años escuché que Jesús volverá.